Uy, maestra, ¿no podría usted, bueno, no sé si mis compañeros puedan, ¿cómo se dice? Proyectarlo. Si quieren yo les ayudo. Nada más díganme qué equipo y en qué archivo y todo. Ah, sí, somos los soñadores ¿Ok? y debe ser literal, creo que el archivo tiene el nombre Déjame, así déjame literal, abrirte hábitos. la pantalla y ya tú ahí Sí, lo por favor. ves y me dices que, déjenme ver qué archivo será. Nada más que créanme que comparto Teams y me tardo más cuando comparto mis pantallas de Teams que cuando comparto algún otro material. Vamos a ver, aquí está. Entonces son soñadores. Y el archivo se llama, ¿está aquí en sus archivos, muchachos? Porque no los tengo. Sí, perdone, sí está en el archivo, es que me silencié. Pero Debe ¿cómo ser se el llama? espacio social, capital, campo Aquí. de, etcétera. Ok. Déjame moverlo. Esto para acá. Y les voy a ampliar el asunto. Aquí está. Muy bien. Tienen ustedes la palabra. Ah, espérame tantito. Déjame empezar a grabar. Ahora sí. Gracias. ¿Me vas diciendo cómo me mueva o me vas diciendo qué hago o ustedes me lo comentan o cómo vamos a hacer? Ah, eh, pues yo lo voy comentando, maestra, y ya, bueno, se va señalando y usted yo le digo cómo lo pueda mover, por favor. De acuerdo. De hecho. Bueno, pues fuimos directo en el texto respecto al principito y en el campo, si el espacio social lo decimos juntar, y pues prácticamente definimos que el campo del principito respecto al, ay, maestra, se le cambió, ahí está. Mm, Pues prácticamente dijimos que en el campo en el cual impera el principito, en el campo de poder, el adulto es una figura superior y de poder que valora despectivamente al infante, ya que como este no es un individuo que plenamente ha vivido en sociedad y no ha realizado una vida, digámoslo así, no la ha entendido, su opinión e idea eh, son erróneas o bien deben ser corregidas. También esto es en el campo de poder respecto al principito, respecto a Bien, los yo adultos, quisiera perdón. añadir algo. Por ejemplo, aquí ¿Sí? abajo donde ponen el espacio social en el principito. Cuando están, aquí yo creo que es así. Cuando están los adultos, representa la realidad de la vida adulta, donde solo ciertos individuos saben muy bien. Entonces, el espacio social representa la vida adulta. Aquí está, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerlo en cursiva, donde solo ciertos individuos saben qué hacer. Muy bien. Y aquí el espacio social. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, una relación de igualdad. Entonces, este es el principito es como un grupo de iguales. Aquí yo agregaría, te lo voy a poner en mayúsculas para que sepan que es mi agregado. ¿Sí? Ahí está. Yo con eso complementaría este párrafo, me parece muy bien desarrollado. Seguimos con hábitos. Sí, pues aquí decidimos que cada personaje, bueno, decidimos poner al Principito como un hábitus para él mismo, porque el hábitus del Principito es muy interesante. Él tiene el hábitus de un niño, una curiosidad, no conoce el mundo, pero él no tiene un lugar como tal, ya que él está moviéndose y conociendo. El hábitus del Principito trasciende a los demás. Esto quiere decir que el hábitus del Principito es ver los hábitos de los otros, pero él también conserva su, digamos así, su idea, su identidad. No visita a los demás para copiar o agarrar algo de ellos, no, visita a los demás para aprender de ellos porque su visión del mundo se remite a la inocencia, o sea, es una persona inocente. También las personas mayores en el Principito tienen un hábitus que es muy en el trabajo. El que es el vanidoso, bueno, el vanidoso no es un trabajo, así que lo corregiríamos como su trabajo o acción.
El vanidoso siempre es vanidoso, el rey siempre es el rey, el contador siempre es el contador, el cartógrafo siempre va a ser el cartógrafo. Y esto es lo que se remiten ellos. Ellos tienen que hacerlo no porque les guste, sino porque deben hacerlo. No recuerdo bien, por ejemplo, el borracho, que también es una acción, no un trabajo tanto. Él es un borracho porque debe serlo, porque le gusta hacerlo, a pesar de que va para que se le olvide que está borracho. Por ejemplo, el rey debe hacerlo no porque quiera, sino porque pues así se le impuso. Y como ellos escuchan al principito, pero lo ignoran, porque siguen siendo esa autoridad o se sienten esa autoridad superior. Y también la rosa y el zorro, su hábitus se refiere más que nada a que ambos desean el hábitus de ellos es solitario, son ellos. Solo que la gran diferencia es que el zorro y la rosa tienen formas distintas de actuar cuando alguien está con ellos. El zorro busca esa amistad y la rosa es más repelente, si es que se le puede decir así, más caprichosa. Bueno, yo agregaría que sus personalidades, yo creo que aquí estás confundiendo el significado de hábitos, ¿sí? Okay. Yo creo que aquí tendría que ser, por ejemplo, déjame mover esto porque no me deja. Por ejemplo, sus personalidades son opuestas y aquí ponerle y su hábitus también. Ok. Y su hábitus también. Son opuestas porque, y luego ya que el zorro busca, busca con quién, busca qué, tener un amigo o qué, busca Nos faltó, compañía, sí, busca con busca quién, compañía, busca ¿verdad? compañía, busca con quién tener compañía o tener un amigo. Sí, Busca cualquiera. compañía. Ahí está, busca compañía. Te lo estoy poniendo en mayúsculas para que veas los cambios. Sí, Mientras la rosa quiere ser la que dirija lo que sucede en su entorno. Sin embargo, ambos desean, ok, está bien, yo creo que así ya queda un poquito más coherente, porque el hábitus es la forma de ser de la rosa y del zorro, sí, y aquí dices que son es opuestos. cierto. Muy bien, ahora capital. Pues en el capital lo habíamos hablado, lo mencionó usted la clase pasada, y pues no hay un capital económico, eso directamente porque pues no se habla expresamente del dinero. Podríamos incluirlo como que los adultos son quienes manejan dinero, pero eso ya, pues siento que se varía un poco. El Principito, porque el Principito sí habla de dos capitales, el capital social y el capital cultural, que es básicamente la figura de la persona mayor, que es quien define el mundo bajo las reglas, que las hayan creado o no, se les han impuesto y ellos niegan otras realidades. O sea, se niegan la imaginación del principito y exigen alineamiento. Si no eres como el mundo de los adultos es, pues estás mal o tenemos que corregirte. Y otro capital que se observa sería el del principito, el entorno del protagonista. No es el predominante y está subyugado a él. Sí, Eh, pero bueno, yo te preguntaría, ¿qué cosas ¿cuál, cuál es constituyen, sí, cuál es el ese entorno del protagonista? capital Sí. del personaje? Por Sí. ejemplo, tú ahí podrías poner el cielo, la amistad, la rosa, o sea, que también son capitales, pero de otra índole que los que aprecia el mundo adulto, ¿verdad? Sí, Ahí te lo pongo para que te acuerdes. Muy bien. Está muy bien gracias. desarrollado. Te estoy poniendo rojo para todo el salón, pongan atención. No se ponen puntos después de los títulos o subtítulos, porque el punto Sí, indica un cierto. término, muchachos. Y aquí ustedes están empezando, ¿verdad? Vamos a ver la violencia simbólica. Pues en el Principito sí hay mucha violencia simbólica porque son conductas. Nunca nadie produce algo agresivo, más allá de, por ejemplo, la serpiente, que ella amenaza que puede morder, pero eso funciona más como el animal por ser animal. Sin embargo, los adultos son quienes realizan acciones, o sea, el contador y no el Principito. El rey busca mandar y ordenar al Principito a pesar de que él simplemente no lo quiera.
El vanidoso siempre quiere estar encima de todos y con el Principito, si no me equivoco, se compara con él o simplemente lo ignora porque él se ve a sí mismo. El borracho se alcoholiza frente a un desconocido que aparte es un menor de edad y esto, no sé, a menos que usted me corrija, maestra, puede ser un tipo de violencia o una falta de respeto. El hombre de negocios violenta contra sí mismo porque él está ahí, no disfruta nada y nadie, no está con su familia, no le gusta lo que hace, pero es esclavo de su trabajo. O sea, se siente mal, pero aún así sigue estando ahí. Y el geógrafo limita la visión del principito, es decir, el geógrafo da la idea que puede ser para bien o para mal, que hay límites, pero puede ser un poco agresivo, un poco violento, porque pues a un niño, si bien hay que enseñarle los límites, tampoco hay que cerrarlo cuando apenas está descubriendo o pensando el mundo. O sea, tiene que guiarse en vez de, se debe de guiarle en lugar de cortarlo. No sé si me explique. Me parece muy buena este ejercicio de detectar quién ejerce violencia contra quién. Y si ustedes se fijan, yo creo que ya lo tienen trabajado en las formaciones imaginarias. Aquí tienen ustedes los estereotipos sociales, ¿no? El contador, o sea, el economista, el poderoso, el vanidoso, el vicioso, el absorto en su trabajo, el que es dueño de los límites y dimensiones, o sea, siempre hay como uno de estos, ¿no? En la sociedad real. ¿Qué nos faltaría aquí, muchachos? Entiendo muy bien que es un borrador y que todos van a tener un borrador. Para complementar y arreglar para el portafolio, pondríamos un breve párrafo introductorio. Sí, y luego pondríamos el propósito del trabajo. O sea, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Para qué voy a trabajar aquí? Propósito. Luego pondríamos el concepto o conceptos que trabaja, que sí, que aplicaremos. Maestra, creo que se quedó trabada la pantalla. ¿No la están viendo? Porque a mí no se me ha Creo que es solo movido. Yo para ti, estoy. porque a mí sí me parece. A mí Sí, también ¿verdad? sí se me aparece. Sí, yo Ok, no me he ya. salido de la pantalla. Yo creo que ahorita te regresa la señal bien. Concepto o conceptos que aplicaremos y modo como lo haremos. O sea que aquí estamos nosotros, si se fijan, hablando de metodología, ¿sí? Como quiera, no se preocupen porque si tienen ustedes intermitencias, va a quedar grabado el video y después lo pueden repasar, ¿verdad? ¿Cómo lo haremos? Y luego ya el análisis, eh, explicación, el análisis que consiste en ejemplificación, explicación tal como lo han hecho este equipo, ejemplifica y luego explica, y luego bibliografía. Perdón, párrafo de cierre, párrafo o párrafos de cierre. Estoy refiriéndome a conclusión o interpretación. Párrafo de cierre que con conclusión o interpretación. Aquí no es un 7, sino debe ser un slash. Y aquí, muchachos, después de esto, sus referencias. Perdón, su bibliografía, porque ustedes ponen referencias al pie, ¿verdad? No usan el APA, ¿verdad, muchachos? Pues Al es el que contrario, nos casi no ponen a usamos las usar. referencias, usamos más el APA, creo, hasta ahora. Ah, pues Usamos qué más el bueno, APA. pues porque a mí me ha pasado totalmente lo contrario. Los muchachos no usaban el APA y nada más ponían puras referencias al pie y yo les dije que era más rápido el APA. Entonces ustedes sabrán cómo lo hacen, nada más miren. Un párrafo introductorio. A ver, en este trabajo aplicamos los conceptos de Bourdieu al texto, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Al texto del Principito.
Y luego, ¿para qué lo hacemos? Lo hacemos para rastrear cómo opera la sociedad representada en esta obra literaria, ese pedazo social, ¿no? Y luego aquí, puede que lo hagan todos juntos, como si fuera un marco teórico, ¿verdad? Bourdieu tiene conceptos principales, define el hábitus como quién sabe qué y la referencia, define el capital como tal y la referencia. Hay varios tipos de capitales, el tal, tal y tal, y también también habla de la violencia simbólica, ¿verdad? Nos falta el campo social, el espacio social, o sea, se definen. Y luego explicamos cómo lo vamos a hacer. Seleccionamos fragmentos de la obra tal, o estamos estudiando un póster, una pintura, no lo sé, y vamos a aplicar la teoría, ilustrando y explicando los ejemplos. Y luego ya viene el apartado de análisis. Este es para todo el grupo, por eso lo voy a recortar y lo voy a poner en el chat. Nada más que, ahí está. Lo voy a poner en el chat, ¿verdad? Para que todo el mundo se acuerde que eso es lo que debe llevar todos los trabajos. Entonces, este equipo se llamaba, ¿cómo se llama este equipo, muchachos? Los soñadores. Los soñadores. Los soñadores ya expuso su avance, ya lo tienen aquí revisado. Déjenme, les pongo en el chat las partes que deberá llevar. Les voy a poner aquí partes de cada actividad del portafolio. ¿Sí? Va a llevar título, o sea, del tema, ¿verdad? Título o tema. Y luego lo que acabamos de decir enseguida. Título o tema. Luego breve párrafo, bla, 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 bla. ¿Ok? Ahí está. Ya lo tienen en el chat. ¿Quién quiere seguir trabajando? ¿Quién quiere seguir exponiendo? Podemos... Ya. Eric. ¿Qué quieres decir? No, es Ruth. ¿Qué pasa, Ruth? Ibas a hablar, Miguel. Discúlpame. A ver, hable no, nada Eric más y para luego ver si Miguel. podíamos exponer, pero si alguno de ustedes quiere hacerlo, adelante. No, tú primero levantaste la mano, insisto. Sí, dale Muchas tú primero. gracias. Bien, ¿cómo se llama este equipo? Nosotros somos Team Ravenclaw. Nada más espérenme tantito para... bueno, ¿ustedes van a compartir? Sí, Ok. Ana va a compartir pantalla. Mientras voy a apuntarle la participación a soñadores. ¿Sí se escucha bien? Sí. Ok. Parte yo a mí. Sí, muy bien. Nosotros no tuvimos dudas con los conceptos, más bien nuestra duda es si logramos aplicarlos bien. Eso fue lo que se nos dificultó un poco al equipo. Para el espacio social, lo que entendimos fue que el movimiento cultural del romanticismo es aquel que forja las normas y reglas del espacio social de la libertad guiando al pueblo, y por lo tanto de la sociedad francesa de 1830. Es durante esta época que hay un interés por los temas culturales y se acrecienta el nacionalismo y orgullo por las raíces. Es de hecho el nacionalismo el que brinda el concepto de un yo colectivo, formando así la identidad del pueblo. Me parece que lo hicieron bien, porque están definiendo el espacio social como el periodo del romanticismo y están diciendo las características. Muy bien. ¿Qué más? Ok, continúo con el campo. El campo social de nuestro objeto de estudio podría ser la sociedad francesa en 1830, que se encuentra bajo la monarquía de la familia Borbón, siendo el rey y representante de dicha casa Carlos X. A pesar de que el cuadro haga alusión a la unión y fraternidad del pueblo, este se encontraba dividido en clases sociales, donde unos eran dominantes y otros eran dominados. A pesar de ser dividido en clases sociales, el pueblo mantenía un pensamiento colectivo sobre sus ideales y principios basados en las experiencias de los levantamientos y revoluciones anteriores. Bien, muy bien localizado. Seguimos. El hábitus de nuestro... Espérame tantito. Es Sí. la monarquía de la familia Borbón en clase social. Ya, muy bien, claro. Continúo con el hábitus.
El hábitus de nuestro objeto de estudio, la libertad guiando al pueblo, podría ser un hábitus liberal y colectivo basado en los ideales y principios de los movimientos revolucionarios anteriores a la época de 1830, haciendo un énfasis en especial a la revolución de 1789. Estos han forjado un hábitus liberal en el que las personas comparten un pensamiento colectivo sobre la libertad y la fraternidad de las clases sociales. Asimismo, se basan en las experiencias de los levantamientos anteriores para fundamentar su pensamiento colectivo y justificar sus acciones. Mi compañera Ana va a explicar los dos. Sí, permítanme ver lo del hábitus, si son tan amables. Liberal y colectivo, basado en los ideales. Especial, ok. Bien, pero hay dos hábitus contrapuestos, ¿no? Porque si no, porque hay guerra. Ustedes están hablando de los liberales, pero, fíjense bien, un pensamiento colectivo sobre la libertad y la fraternidad de las clases sociales. Muy bien, pero tenían un opositor, ¿no? Sí, pues también estaba la familia Borbón y aquellos que la apoyaban, porque sí había personas que llegaron a apoyar. Pongan ahí hábitus, existían, así como en el Principito sus compañeros encontraron que había hábitus diversos en La Rosa y el Zorro y en los adultos y el Principito. Aquí ustedes también tienen dos hábitus enfrentados, aquellos que buscaban la libertad colectiva, la igualdad de clases, etcétera, y aquellos conservadores, los que se les oponían, los que eran ricos, los que bla, bla, bla. ¿Se acuerdan que hasta si llevaban una señal tatuada sobre si eran liberales, pues eran inmediatamente ejecutados y no sé qué? Eso por favor lo abordan y ya van a tener todo el cuadro. Muy bien, capitales. Ok. Bueno, en los capitales fue donde más duda tuvimos, porque bueno, aquí se ve que juntamos el económico y el social, pues más que nada porque se nota la situación socioeconómica de los diferentes personajes de acuerdo a su vestimenta, su indumentaria, pero pues no, o sea, a la hora de la lucha en la revolución no diferenciaban entre clases sociales, todos se veían igual, todos luchaban por el mismo objetivo, perdón. Entonces, esa fue la razón por la que juntamos económico y social, no sé si esté bien. Sí, Ana, mira, sí está bien, pero hay que complementarlo porque, acuérdense, si hay una guerra es porque hay dos facciones enfrentadas. Ustedes están hablando de la facción libertaria, de la facción revolucionaria, pero ¿contra quiénes peleaban? Contra los que tenían el capital, contra un ejército armado versus uno que no lo sé. Ahí mismo en los personajes, acuérdense que podíamos ver las diferentes clases sociales, podrían describir los capitales que se ven representados, porque aunque dice, fíjense, esto está muy padre cuando dicen personajes de diferentes niveles socioeconómicos que luchan de la mano por un mismo objetivo. Entonces, ¿qué capital? ¿Cuál era el capital económico? ¿Quién lo poseía? ¿Los adversarios o quiénes? ¿Quién poseía el capital cultural? ¿Qué decían los del capital cultural? Si hay ahí alguna representación. Y después los otros, los que ustedes dicen, los desposeídos y eso. Yo creo que pueden hablar de los diferentes capitales representados a través de los personajes y el capital social ya lo explican. Este parrafito que ponen ahí ustedes es el capital social, porque todos se volvieron hermanos, todos tuvieron relaciones entre ellos, tuvieron afinidades, fraternidades, pero les falta el económico. Hay que poner allí los capitales económicos representados para que completen el mismo subtítulo que ustedes inventaron, ¿no? Seguimos. Bueno, del capital cultural lo tomamos más como los valores y la ideología de la revolución, que pues era básicamente su cultura en ese momento, en el momento de la lucha revolucionaria, y pues que buscaban la deposición de Carlos X y el fin de las monarquías absolutistas. Pero cuando dices arriba, cuando dicen ustedes arriba, personajes de diferentes niveles socioeconómicos, pues también tendrían que mencionar, por ejemplo, ahí
qué profesiones, ¿no? Tal vez no se ven en el cuadro. Si no se ven en el cuadro, pues pueden hipotetizar o poner algunas de las que leyeron, pero si no, pues así lo pueden dejar. Pero yo creo que la ideología no es un capital cultural. La ideología es como resultado de todos los capitales que poseemos. Entonces, nombrarla como si ella misma fuera un capital, me parece que estamos confundiendo los términos de Bourdieu. En todo caso, pueden poner allí, como ponen arriba, ¿no? Se involucraban médicos, herreros, abogados, no sé, todo tipo de personas con todo tipo de capital cultural, y de aquellas que no tenían, que era el pueblo que carecía de educación y de comida y de todo, y por tanto se generaba la ideología bla, bla, bla. Pero yo no creo, salvo que alguien en el grupo tenga algún argumento, que la ideología sea un capital cultural. ¿Qué dicen, muchachos? No, más bien es como, bueno, a mi forma de pensar es como usted lo dice. Si tenemos los tres capitales que predomina una ideología. Entonces los tres capitales ayudan a que la ideología exista, pero no es como que la ideología esté en algún capital. O sea, se Sí, inserta yo así creo mismo, no sé si también me que es explico. producto, Ricardo. Yo creo que la ideología es un producto de la combinación de los tres. Yo no digo que quiten ese párrafo, muchachas, porque me parece muy bueno, pero antes habría que poner como que cuáles capitales están ahí mezclados. Cuando ustedes dicen que personajes de diferentes niveles, pues ahí ejemplifiquen y ya complementen. Muy bien, seguimos con violencia. Bueno, en la violencia simbólica también ahí tuvimos duda porque pues no sabemos cómo considerar una violencia simbólica en un cuadro que literalmente representa la violencia de un movimiento revolucionario. Entonces, pues no consideramos que esté presente porque pues no es simbólica, sino es violencia como tal. Es violencia física, pero siempre la violencia simbólica antecede a la física, ¿verdad? Si subes tantito tu párrafo, porque a mí no lo puedo alcanzar a leer, ándale, ahí está muy bien. No, si lo bajas, ¿cómo les puedo decir? Ahí, muchas gracias. Por ejemplo, aquí nos está poniendo, claro, ustedes hagan su rol, muchachos. Como que, si no terminamos la siguiente semana, ¿verdad? No se preocupen, no se me angustien, lo que quiero es que quede bien revisado todo. Bien, en este caso, sí tienen ustedes razón, está representada la violencia física, no solo simbólica, pero yo creo que podrían hipotetizar cuáles fueron los rasgos de la violencia simbólica que llevan a un enfrentamiento bélico. Fíjense bien, o sea, la guerra no sale con que hoy voy a ir a guerrear, es el resultado de una situación prolongada de violencia simbólica. La falta de acceso a la educación, la carencia de legislaciones que protejan a ciertas clases sociales, la discriminación, la corrupción, o sea, ejercida sobre tales o cuales personas. Vamos a pensar, ¿cuándo se levanta en armas un pueblo? ¿Cuándo, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, cuándo llegan a los golpes? Que no deberían llegar, son los que nos legislan. Pero cuando llegan a los golpes, cuando estuvieron atacándose o bloqueándose o agrediéndose y a alguno de ellos les faltan recursos, entonces entra la violencia física, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué más? ¿Cómo le podrían hacer allí? Pues habíamos leído que la revolución fue más que nada por ciertas reformas que dio Carlos X, entonces yo creo que podíamos meterlas ahí como un antecedente a. Muy bien, ahí estaría muy bien, y eso justificaría la violencia física representada en el cuadro. Muy bien, Ana Paula. Ok, ¿qué más? Es todo, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. ¿Qué equipo sigue? De Eric, de las brujas. De acuerdo. Ustedes maestra, saben quién sigue, organícense. si quieres pasa tú, Eric, nada más antes de que pase, me gustaría mencionar
pues dos ideas que tengo de la violencia simbólica en el cuadro de las compañeras de la libertad guiando al pueblo. Muchas gracias. La primera es, si no me equivoco, la libertad lleva la bandera, pero ya lleva la bandera de la República Francesa. A menudo es un acto el crear una propia bandera dentro de una nación que es la oficial y que todavía no existe, como es el caso de hace poco de Kosovo. Ya se entiende como un acto de formal guerra, o sea, como una declaración de guerra, el decir que esta es la verdadera bandera de la nueva nación que se va a crear. Tienes toda la razón. Aquí ya es como el resultado, ¿verdad? Y bueno, el segundo es que la libertad lleva por vestimenta un saco de papas. Si no me equivoco, ahí se está aludiendo a la pobreza y hambruna que estaba viviendo el pueblo. Y ahí está la violencia simbólica llevada a física, porque cuando hay pobreza y hambruna, hay olvido del gobierno por algún sector, hay falta de legislaciones, hay abuso de autoridad, etcétera, que muy bien pueden justificar, Ana Paula, ese antecedente que tú hablabas de incluir. Entonces, sí, efectivamente, como dice Miguel, no es que esté expresada, pero en la indumentaria, por ejemplo, de la libertad, en estos rasgos que Miguel visualmente nos ha hecho favor de destacar, pues está representada los efectos de la violencia que se vivía, la violencia simbólica porque no habían llegado a la guerra. Sin embargo, como muy bien decía Ana Paula, había violencia física también sobre los ciudadanos. También, pues, ya que están hablando de la indumentaria, puede ser eso, que no se ve, que a lo mejor ya lo abarcaron ellas, pero igual es una buena observación, de no se ve a ninguna persona vestida como burguesa o como un rey o algo rico, es gente con ropa normal de pueblo normal, si es que se le puede decir así. De hecho, sí aparecen dos burgueses y uno de ellos se considera como que es el autorretrato del pintor de Delacroix, pero sí aparecen dos burgueses, perdón. Pero buena observación, gracias. Traen sombrero de copa, ¿no? O algo sí, así. es el que trae el sombrero de copa. Así es. Sí. Así. Muchas gracias por las observaciones. No, me parece muchas gracias por complementar y me parece que me da mucho gusto ver que ya lo tienen casi redactado. Las felicito. Bien, seguimos. Dice que el equipo de Eric, ¿verdad? Y luego va a seguir el de Emerson. ¿O quién? ¿Quién es Bere? No, sí, es que yo creí que era un equipo de esas tres personas, pero no, eran dos equipos diferentes. Bueno, aquí también ya se apuntó, sigue Eric, luego el de Mike y luego el de Fátima. Ándele pues, gracias. Amplíenlo tantito, muchachos, sean tan amables. Sí. Usted me dice. Listo. Ok. Bien, nosotros lo pusimos por separado la parte de espacio social y campo social, pero el espacio social lo resumimos, yo creo que en estas pocas palabras queda bien, que es la Europa de los siglos XV a XVII. Igual podríamos agregar que pues es el tiempo donde sucede la reforma, la contrarreforma, pero a fin de cuentas se centra en esta zona y en este espacio de tiempo. Encontramos tres campos sociales dentro del espacio social: el religioso, el de la sociedad y el de las brujas. El religioso está centrado en la iglesia, el de la sociedad está representado por los pueblos europeos de estos siglos, 15 a 17, y el de las brujas es como de resistencia ante el campo social religioso. Son las víctimas de este campo. Discúlpame, Eric, ¿no crees que también ellas resisten al campo social de la sociedad? Sí, aquí, bueno, sí, igual lo deberíamos de poner. Si no lo pusimos fue porque intuíamos que la sociedad no las acepta porque escuchan al campo religioso, que eso también... Bien, entonces ya tienes dos campos contra ellas, tanto el campo sociocultural como el campo religioso, y ellas son la resistencia de esos dos campos. Muy bien. Muy bien. En cuanto a capitales, el económico lo tiene casi exclusivamente, si no es que exclusivamente la iglesia. Cuenta con los ingresos para
pues que son para Dios, para la iglesia y también para financiar las persecuciones de brujas que habría más adelante, las persecuciones a a los herejes. En cuanto al capital cultural, la religión, que bueno, es el mismo, el campo social religioso, la iglesia, tiene muchos conocimientos provenientes de la Biblia, eh, así que ahí tienen como que esa justificación de o ese aval que tienen del conocimiento suyo, mientras que las brujas tienen conocimientos alternativos para solucionar o lidiar ciertos problemas. En este caso, pues el cultural, bueno, igual lo hablaría un poco más adelante, el cultural de las brujas no sería reconocido ni por la iglesia ni por la sociedad. Por alternativo, ¿verdad? Fíjense, discúlpame que te interrumpa, aquí el conocimiento de las brujas equivaldría a lo que hoy llamamos, por ejemplo, acupuntura, homeopatía, apicología, etcétera, y ideología. Todos los tratamientos de salud alternativos serían brujería si los juzgáramos de esa manera, si no son lo ortodoxo. Muchas gracias, Eric. Sigue. Exacto. En cuanto al capital social, encontramos que la iglesia y el pueblo tienen cierto capital social. La iglesia seguía la voluntad de Dios y como su vocero tenía influencia dentro de toda la sociedad. Y el pueblo, ellos vivían en un mismo territorio, compartían la misma religión y buscaban alejarse del pecado en lo posible para agradar a Dios y asegurar su lugar en el paraíso. Así que no, o sea, temían, así como las brujas, pero al menos se tenían entre ellos, por así decirlo. Tenían una sociedad que los respetaba y a la que pertenecían. Y luego, por capital simbólico, nosotros entendimos que era el reconocimiento de los otros campos sociales que tenía, o reconocimiento del capital que tenía un campo social. La iglesia tiene reconocimiento social de sus tres capitales, que son el económico, el cultural y el social, mientras que a las brujas se les intenta rechazar su capital cultural, que era lo que les mencionaba hace un momento. El grado de capital cultural de la iglesia le da el máximo reconocimiento social, pues su fuente es la palabra de Dios, y en una sociedad en la que Dios es el centro de todo, su palabra lo es todo. El grado del capital cultural de las brujas no es muy alto por no ser reconocido o aceptado por la sociedad, por lo que no presentan un capital simbólico importante. Yo quisiera agregar que está muy bien desarrollado porque se les niega solo el cultural. Generalmente las brujas siempre tienen dinero, siempre tienen riqueza, ¿verdad? Pero no tienen muy bien el capital social porque no tienen el reconocimiento de sus pares, de la sociedad en que están insertos. Muy bien, seguimos. Y bueno, características que definen a cada campo social son, por ejemplo, el de la iglesia, este campo acusa, señala, amenaza, persigue, impone y finalmente mata. Todo en nombre de Dios. El pueblo sigue, escucha y teme. En este caso sigue al campo social religioso. Y las brujas se rebelan, desafían, crean y buscan sobrevivir. Y bueno, en cuanto a la violencia, además de la simbólica y física, que es de la primera que hablamos, ya que es evidente la persecución que se tiene de las brujas, que ocasiona el discurso del Malleus Maleficarum, que es el discurso en el que nos centramos, con sus distintos métodos de tortura y leyes violentas en contra de los herejes, en especial las mujeres a las que se les considera brujas. Y en cuanto a la violencia simbólica, se presentan en el adoctrinamiento religioso. El adoctrinamiento es más riguroso con los paganos que con el pueblo, porque es un adoctrinamiento que se podría decir diferente. O sea, para el pueblo es más como de... bueno, sí, aquí, como lo dije aquí, es menos riguroso que el de para los paganos. Pero a fin de cuentas, la iglesia impone su poder absoluto sobre la sociedad. En esta especie de pirámide en donde el pueblo está un escalón por encima de los herejes, así que no son los... porque de perdido ellos están siendo aceptados mientras que las brujas están hasta abajo en la pirámide, por así decirlo. Y dentro de estos herejes, las brujas eran consideradas lo peor de lo peor,
ya que el sexo femenino es más propenso a inclinarse hacia el mal. Sí, yo nada más completaría ahí en la última frase, ya que se creía o se ha creído que el sexo femenino es más propenso a inclinarse hacia el mal, ¿verdad? Ponerlo antes de, aquí de después de lo peor, ¿qué te parece? Sí. Después de lo peor, ahí mero. Ándale, se ha creído, etc. Muy bien. Pues me parece muy buena la aplicación, muchachos. Nada más acá, destacar los hábitos, que así como pones aquí que la iglesia tiene todos esos, bueno, pues la bruja tiene en contra el hábitos del pueblo y el hábitos de la iglesia, que estaban acá, te faltaban en los campos sociales, pero muy buen avance, muchachos. Ahora hay que complementar con lo que pusimos en el chat. Seguimos, dice, con el equipo de Miguel. Gracias. Gracias. Este equipo se llamó Las Brujas, ¿verdad, Eric? Es el equipo de Tlaloques. Tlaloc es el de tuyo, Eric. Sí, Sí. gracias. Bien. ¿Ya se está viendo ahí? Sí, Mike. Sí, ya se ve bien. Muy bien. Bueno, ya agregamos aquí lo que nos comentó ahorita, maestra. Dentro del espacio social, bueno, igual que con el equipo de las compañeras de la Libertad Guiando al Pueblo, creo que no tuvimos muchos problemas con los conceptos, más bien es con aplicarlos, entonces pues le agradecemos, maestra, si nos dice si le parece que están bien aplicados. Claro, Dentro del espacio social, los Arnolfini pertenecen a la alta burguesía de la sociedad. Giovanni es un rico mercader, mientras que Giovanna proviene de una familia adinerada. Podemos observar que viven en un lugar amplio y lleno de lujos. En su círculo social se pueden encontrar personajes adinerados y de renombre, como lo es Jean Vaneyck, quien es un pintor de renombre que ya había trabajado con la realeza, o al mismo eclesiástico que hace el favor de unir a la pareja, de oficiar la misa del sacramento de su matrimonio dentro de la comodidad e intimidad de su alcoba. Es pertinente mencionar que en esta región, la de Flandes, en el caso específico de la ciudad de las Brujas, es la región en donde más se va a desarrollar la economía y el capitalismo mercantil, siendo así muy respetados los mercaderes y miembros de la sociedad que desempeñan un papel dentro de la economía. De hecho, en un periodo posterior, la ciudad de Amberes, cercana aquí también dentro de las Provincias Unidas, va a ser reconocida por muchos años como la capital económica de Europa. Muy bien. En el campo, encontramos que Giovanni Arnolfini pertenece al campo de la burguesía, siendo un burgués que ha hecho su fortuna, que creo que ahí fue medio redundante, bueno, que ha hecho su fortuna a base de los negocios, tiene conocimientos económicos, administrativos y contables. De igual forma, pertenece al campo de la economía, pues es un banquero y contador muy respetado y reconocido por su gremio y por la sociedad. Jan van Eyck pertenece al campo del rubro del arte, específicamente al de la pintura, siendo uno de los creadores de la corriente flamenca o del gótico tardío, siendo también uno de los representantes más notables y respetados desde su época hasta el día de hoy en la actualidad. Yo creo que ahí te falta de representar, les falta, muchachos, de representar dos campos, el de Giovanna y el del pintor. El pintor es Jan van Eyck. Es Jan van Eyck. ¿Es el que aparece ahí en el cuadro? No, Aparece, perdón, el del pintor, no, el del sacerdote. El del eclesiástico, bien. Sí, por favor. Muy bien. Dentro del hábitus podemos apreciar que los individuos de la obra pertenecen a una clase privilegiada, los 4 en realidad. Algo que se puede notar en el caso específico de la pareja, que es en los que nos estamos centrando porque son los que son los actores principales de la obra y los que salen mejor representados. Realmente no se puede distinguir mucho sobre las facciones o el cuerpo de el pintor y el sacerdote. Algo que se puede ver es en las manos delicadas de los participantes, ya que estas indican que no tienen la necesidad de hacer el trabajo físico, cosa que era importante en esta época para los burgueses, el no trabajar en el campo, el no tener que ensuciarse las manos, el no tener que hacer más con las manos que contar las monedas. Por eso no se sabe si realmente era así la apariencia de estos dos personajes, o si se le encargó específicamente a Jan van Eyck que los representara de esta forma, pero pues así aparecen en nuestra obra, con las manos muy delicadas, limpias y suaves, incluso se puede alcanzar a percibir. Notamos los rasgos religiosos que nos muestra
que la pareja es religiosa. De acuerdo. Y creen que en la institución de la Sagrada Iglesia Católica podemos asumir que la posición de... Momento. Podemos asumir que la posición de Giovanni Arnolfini es la del proveedor de la casa, mientras que Giovanna debe permanecer en la casa, algo que en esta época y para la iglesia era socialmente correcto y bien visto. Al ser de una clase alta, compran productos con alto valor para demostrar su estatus, tal como la obra misma, ya que es elaborada por un autor de renombre. Giovanna la ocupará para remarcar su estatus. Podemos apreciar de esta manera la mentalidad de la pareja, la necesidad de llevar una vida acomodada, lo acostumbrados que se encuentran a sus lujos, su idea de lo moral, lo correcto y lo ético, y esto puede ser visto en el papel que cada uno toma en la relación, su cercanía a la espiritualidad y su idea de un trabajo digno, y claro, también la idea del amor. Dentro de los capitales nos encontramos tres, el económico, el social y el cultural. Dentro de la capital económica, que se puede ver en los actores de la obra, es fácilmente identificable, pues en buena medida la obra gira alrededor de esta, de hecho siendo uno de los índices de los más repetidos dentro del discurso. Ya los habíamos contabilizado y determinamos que entraba dentro de una de las palabras obsesión de la obra. Es fácil identificarlos dentro de la obra, pues existen múltiples representaciones que elevan a su riqueza, abundancia y el poder adquisitivo de la pareja. Se puede ver en las mismas ropas y accesorios que poseen, en la vestimenta, se observa en el material y trabajo de los muebles de la alcoba, se puede apreciar en los pequeños lujos existentes en el fondo de la obra, en los detalles, la alfombra, los frutos, el espejo, el candelabro, etc. De igual manera, los actores de esta obra poseen un alta capital social. Aunque se trate de un periodo histórico en donde la burguesía aún busca estar a un nivel igualitario, equipararse al poder que tiene la nobleza, pero aún no lo consigue, se puede decir que estos actores no estaban mal posicionados en la sociedad. Como ya habíamos visto, en Flandes es la primera región que empieza a dar ya prioridad a la economía. Pues en el caso de Giovanni se trata de un banquero famoso y adinerado, quizá el más reconocido y respetado en todas las brujas. Giovanna pertenecía a una familia igualmente acaudalada y se les arregló el matrimonio con Giovanni para que juntos sumaran aún más riquezas económicas. El formar parte ya no solo de la burguesía, sino de ser de la alta burguesía, abría muchas puertas a la pareja de conocer y codearse con otras familias adineradas y poderosas de la ciudad, con la misma nobleza, con los líderes políticos, con los eclesiásticos e incluso con artistas que habían trabajado ya con la alta nobleza, como es el caso de Jean Vaney, quien es el autor de la obra y aparece también en ella. Dentro del capital cultural, al tratarse de miembros de la alta burguesía, los cuales pertenecen a esta desde su nacimiento, poseen conocimientos e inteligencia. De hecho, en la misma imagen de Giovanna se le trata de representar con el canon de la belleza del gótico tardío, que da mucho peso también a la inteligencia, y es por eso que se le pone con el cabello recogido hacia atrás y una frente muy grande, porque se pensaba que tener una frente grande significaba tener un cerebro grande y por ende ser también muy inteligente. Debido a que por su misma familia historial de riqueza, estos pudieron haberse educado en los mejores colegios en los que se encontraban a disposición en el momento de esta época. Pudieron codearse con la nobleza y aprender de los modales de estos, volviéndose también muy refinados y así también adquirir un conocimiento y gusto por el arte. En parte, también por esto y no solo por el estatus que se le solicitó a Jean Van Eyck la elaboración de esta obra. Y ya por último, dentro de la violencia simbólica, como en realidad la palabra, las obsesiones que más se repiten dentro de la obra es la maternidad y el amor, y no hay como unas ideologías enfrentadas, no logramos encontrar muchos hechos de violencia simbólica, encontramos dos ejes específicos. El primero, el de llevar a cabo el sacramento del matrimonio, pues aquellos miembros que no llevaban a cabo esto a menudo eran objeto de diferenciación, por no siempre discriminación o burla, a veces simplemente de una diferenciación, a la mejor segregación, variando también mucho la persona y su estatus. Y en el caso de poseer una pareja y aún así no haberse consumado un santo matrimonio, serían considerados por la sociedad y la iglesia como unos herejes o pecadores. Esto podría acarrear consecuencias graves, desde la discriminación, excomunión, destierro, hasta la persecución por parte de la Inquisición. Y en el segundo eje, que también pudimos
ver una violencia simbólica representada es en las posiciones y gestos de la pareja. En el caso de Giovanna Cenami, esta se encuentra mirando hacia abajo de manera sumisa y tranquila, siguiendo los lineamientos del comportamiento de la época, y en relación con su contraparte, Giovanni Arnolfini, ella se encuentra ligeramente detrás de este, siendo este un índice de el labor y permanencia que debe a su hogar, relegando de esta manera su papel como mujer a ser una persona manipulable, complaciente y obligada a no salir de su hogar. Y bueno, ya por último también aquí agregamos el párrafo de cierre y bibliografía que ya le pondremos para el momento de subir esto como tarea. Muy bien, pues me da mucho gusto escuchar ¿cómo se llama este equipo? Los Arnolfini, maestra. Los Arnolfini, porque me parece que también como el equipo anterior que presentó, llevan un avance hasta en la redacción del documento y que ya solo les falta ir redondearlo y completar. Muchas gracias por este trabajo. Seguimos según el orden que ustedes mismos pusieron ahí en el chat. Gracias, maestra. Sigue Emerson, si no me equivoco. Ok, gracias. Emerson. Sí, al gracias. Fin, Emerson, al fin. Sí. A ver, déjenme compartirles pantalla, a ver si ya se puede. Creo que ya está. No sé si puedan confirmarme. En cuanto salga te decimos. Okay. Ya la podemos ver. Nada más sabes que sí, hacerle zoom, ¿verdad? Para sí. tu maestra, porque ya ni con lentes. Ahí van. Gracias. Sí, bueno, tenemos aquí primero el campo social. Bueno, recordemos, como siempre, primero que nada, que nuestro objeto de estudio es la película animada La tumba de las luciérnagas, sobre la Segunda Guerra Mundial. Entonces, sobre el campo de esta película y el espacio social, pues vemos que este está delimitado por la sociedad japonesa de esa década, que es la década de los 40, y que se lleva a cabo, pues, obviamente en el siglo XX, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, podemos ver que las estructuras que hay durante esta época pueden surgir algunas, pues, como malversaciones o adecuaciones de acuerdo a precisamente esta situación bélica en la que se ven involucradas las personas que viven durante estos tiempos. Entonces, a lo que nos referimos es que el campo o espacio social, si bien es muy similar al que habría si la situación no fuese bélica, debido precisamente a esta situación, pues puede surgir una especie como de evolución. Eso lo vimos un poco más presente con el hábitus, pero bueno, eso lo vamos a abordar ahorita. Entonces, podemos ver que en el campo, en la familia, es apreciable mediante una jerarquía que existe dentro de la misma. Los mayores tienen una autoridad sobre los más chicos, ¿no? Ya por su experiencia y por su rol, y por lo tanto, pues no es admitible, pues, cualquier tipo de insubordinación por parte de los menores hacia los mayores, ¿no? Entonces, hay aquí una responsabilidad sobre los menores por parte de los mayores, tanto por su edad como por su rol en la familia, ¿no? Entonces, ese también, pues, es un campo social aparte del que podemos ver en la sociedad, porque como hemos ya mencionado en otras veces que hemos comentado nuestro objeto de estudio, como que la película hace mucho énfasis en las estructuras de las familias y los roles familiares, porque bueno, para la cultura japonesa eso también es muy importante, ¿no? Y sí se enfatiza mucho a lo largo de la película varias veces. Entonces, por eso creemos que también es importante incluir la parte del campo social, el espacio social, perdón, de la sociedad misma. Entonces, en este caso específico, el campo en la sociedad, pues es apreciable mediante las relaciones que hay entre los habitantes, ¿no? El respeto hacia sus propiedades, sus pertenencias, sus labores, etcétera. Entonces, pues así podemos ver las posiciones sociales de los habitantes en esta temporalidad y en este espacio social. Ahora, con respecto al hábitus, por cierto, si quiere interrumpirnos en alguno nuestro, maestra, no hay problema. Claro que sí, Emerson, entonces, gracias. Sí, entonces, sobre el hábitus, podemos ver que la fortaleza del individuo en su posición social es muy apreciable tanto en el protagonista como en su tía. Creemos que estos dos personajes son muy importantes porque son los que más nos reflejan todos los aspectos que hemos estado viendo a lo largo del curso. Creemos que son como los que más nos destacan este tipo de aspectos. Entonces, en el caso del protagonista, podemos ver que pues tiene un rol con su hermana menor, ya que, bueno, ella es incapaz de cuidarse sola, a él le corresponde cuidarla debido a la muerte de su madre, ¿no? Tanto por su relación familiar como por su posición, que es lo que ya mencionábamos, y también pues por un afecto que siente hacia ella, ¿no?
Entonces, y por el otro lado, la tía también mantiene un hábito similar en el sentido en que también pretende cuidar de su familia mediante pues privilegiándolos o sobreponiendo las prioridades de su familia ante las de sus sobrinos, ¿no? Entonces, podemos ver que aquí el hábitus que comparten estos dos personajes es el de la importancia del individuo en la posición familiar o la responsabilidad de este con respecto a su familia, ¿no? Entonces, es lo que mencionábamos hace ratito sobre una especie de evolución en el hábitus, ¿no? Este hábitus se ve afectado precisamente por la situación que los personajes están viviendo, que es la situación de la guerra. Entonces, hay una evolución en ese sentido, ya que, bueno, este hábitus no sería exactamente igual si la situación no fuese igual de difícil. El hermano mayor no estaría al cuidado de la menor, la tía posiblemente no antepondría las prioridades, perdón, necesidades de su familia sobre bueno, su familia cercana, su esposo y su hija, sobre las de sus sobrinos, ¿no? Estos son hábitos que se ven modificados por la situación. Entonces, Yo quisiera ahí añadir un poco algo. Por ejemplo, en el hábitus, cuando pones el hábitus de la fortaleza del individuo, yo creo que es del varón, ¿no? El hábitus el hábitus de la fortaleza del varón en su posición familiar. ¿Por qué? Porque aquí el muchacho cuida a su hermana menor como si él fuera su progenitor, ¿verdad? Claro. Bueno, que murió la madre y no tiene el padre. Entonces, y acá abajo la tía, por el lado de la tía, ella cumple el hábitus de ama de casa o de mujer de familia, ¿no? Ahí hay dos hábitos opuestos, el del hombre, que es el varón, que se hace cargo de sus descendientes, y el de ella, que cuida, porque pones ahí cuidado de su hogar y de los recursos. Ese es un hábitus muy tradicional de la mujer, ¿verdad? Sí. Sí, sería pues establecer ahí o marcar un poco los como roles de género, ¿no? Establecidos por la sociedad de este entonces, ¿no? Exacto, muy bien. Claro. Sí, gracias, maestra, por la aclaración. Bueno, ahora con respecto a los capitales, podemos ver el capital económico, sobre todo por los protagonistas. Aquí abajo, de hecho, pusimos una imagen. Sí, aquí está. Ahorita la vemos. Podemos ver que es altamente influyente debido a la posición privilegiada del padre, que era militar. Estos también como que se recalca mucho a lo largo de la película la posición como privilegiada que tienen los militares, tanto en el aspecto económico, que es el capital que estamos viendo ahorita, como en el social, que es precisamente a lo que vamos. El capital social es apreciable mediante las relaciones tanto de parentesco que hay en la familia de los protagonistas, ¿no? Porque, bueno, es aquí donde pasamos ahorita a la imagen, ¿no? Porque podemos ver que a través de esta foto que les toman, ¿no? Que esta aparentemente es como la estructura de una familia ideal, ¿no? La madre, el padre, los hijos, y con una posición privilegiada por lo que mencionamos, tanto económica, por que pues, los militares eran bien pagados en aquel entonces, y como el rol social o el estatus que les daba ser una familia tanto con esa posición económica, con ese capital económico, y por el puro estatus que brindaba el capital social que brindaba la posesión del padre. Entonces, sobre este último, el estatus social, pues podemos ver ambos, ¿no? La estructura de la familia ideal y también la posición alta que les proporcionaba este rango, ¿no? Ahora, sobre la violencia simbólica, eso también se puso bueno, porque, bueno, un claro ejemplo que pudimos apreciar ahí es el momento en el que la tía de los protagonistas les recrimina pues que no aportan nada a su familia, que simplemente van allí a malgastar. Y bueno, podemos ver que en este caso eso es una agresión por parte de la tía debido a la situación difícil en la que se encuentran, ¿no? Posiblemente debido a una situación como de frustración en la que se encuentran los personajes, que es lo que precisamente propicia esta violencia simbólica. De hecho, algo similar lo podemos ver en el siguiente ejemplo que pusimos, que es el momento de que el protagonista quiere robar ahí algunas cosechas por la situación en la que viven, ¿no? Porque están sufriendo de inanición, tanto él como su hermana. Podemos ver que el granjero que lo descubre, pues lo agrede de manera excesiva, ¿no? Lo golpea en exceso. Y esto, pues podemos ver que también implica la existencia, pues, como de un repudio u odio innecesario hasta esta persona, no necesariamente por el acto de robar, sino también por la situación frustrante de la guerra que a esta persona le causa, ¿no? Entonces, creemos que este factor, ¿no? Como el de la
frustración ocasionada por la guerra pues se puede ver en ambos ejemplos de la violencia, ¿no? Que en este caso creemos que es como lo que desata estos casos de violencia simbólica. Y bueno, creo que eso fue lo que abordamos. Sí, eso fue todo. No sé si Me quedó parece ahí. un buen trabajo, me parece que ahí la llevan. Acuérdense que habitus siempre se escribe con cursiva, queridos. Es una, acuérdense como vimos en las lecturas, que es de origen latino y Claro. los latinismos y los extranjerismos, sean del inglés, del alemán, de donde sea, se escriben en cursivas. ¿Cuál era el nombre del equipo, Emerson? Somos el equipo AppModel. AppModel, muy bien. Seguimos con el orden que ustedes establecieron, por favor. Sí. Muy Gracias, bien, maestra. muy poquito que completar, gracias. Sí, maestra, vamos nosotros. Nada más estamos esperando a que Carlos comparta pantalla. Claro, Fátima, aquí estamos. Bueno, nosotros tenemos el cartel del 68 y primero tenemos lo que es el espacio social. Pusimos que en el cartel se pueden identificar diferentes espacios sociales para cada uno de los personajes que se representan en él. Por ejemplo, el gobierno representa una autoridad tanto para los policías y granaderos como para los estudiantes. Es por eso que se tiene más poder. En segundo lugar se encuentra el ejército, los granaderos y la policía, quienes ejercen autoridad y fuerza sobre los estudiantes que se manifiestan. Estos últimos, junto con el pueblo, son los que no tienen poder en comparación con el gobierno y el ejército. Abajo tenemos el campo social, pero ahí lo separamos, no estábamos muy seguros, maestra. Usted si se juntaba con el espacio social o era parte. Déjame te comento, Fátima. Sí. Me parece que tienen muy bien descritos acá arriba el espacio social, pero a ver, gobierno, el ejército y, o sea, hay que dice en segundo lugar, quienes ejercen autoridad y fuerza sobre el tercer espacio social, ahí tendrían que poner sobre el tercer espacio, que es el que ocupan los estudiantes que junto con el pueblo, ¿verdad? Porque si ponen ustedes aquí, en el cartel, diferentes espacios sociales, muy bien, por ejemplo, el gobierno, ese es el primero, lo ponen en segundo lugar, el ejército, y ya cuando ponen los estudiantes, ya no lo distinguen, habría que poner el tercer lugar, ¿verdad? Aquí dice, quienes ejercen autoridad y fuerza sobre el tercer espacio social que lo ocupan los estudiantes que se manifiestan, ahí nada más, sobre el tercer espacio social, si le pueden escribir después de sobre. Sí, Carlos, ¿puedes escribir, porfa? Sobre, aquí en ese mismo renglón donde están, Dania, allí, sobre, no, le pusimos el tercer espacio, ándale, tercer espacio social formado por los, y así ustedes ya lo tienen coherente con lo que ponen aquí abajo, ¿verdad? Entonces, el campo social, que es también ese espacio de arriba, 3 campos, el Estado, el poder y los, ahí está, ¿ya ven qué bonito les quedó? Claro que sí, está muy bien lo del campo social. Seguimos con los capitales. Ok, ¿le puedes bajar, Carlos, porfa? Ok, bueno, con los capitales. El capital económico pertenecía al gobierno porque era la institución principal que manejaba la fuerza y sobre todo la prensa. Al tener un poder económico tenía ventajas a su favor, poniendo amenazas a quienes obedecieran las órdenes directas del gobierno. Aquí, maestra, en el capital cultural nos equivocamos. O sea, lo corregimos, pero no se corrigió aquí. Aquí nosotros hemos puesto ayer ideología, pero yo lo cambié también en la noche. Ahorita le digo que puse. Puse, el capital cultural lo tenían los estudiantes porque todos iban bajo un mismo objetivo, que era el diálogo con el gobierno. Además, era un trabajo en equipo en el que varias universidades estuvieran presentes en las marchas. Tenían conocimiento por el hecho de ser estudiantes, sabían su campo y también sabían la situación social que se vivía en ese momento y la situación que se había traído el gobierno desde años atrás. El capital social lo tenía en mayor medida el gobierno. Los estudiantes también tenían, pero no valía lo mismo que el gobierno.
El gobierno tenía confianza en la policía, que sabía que estaba bajo sus órdenes y que a cualquier orden ellos comenzarían fuego sin necesidad de palabrería, por lo que existía una cooperación militar política. Los estudiantes compartían la cooperación con las otras universidades, pero no tanto la confianza que se requería, debido a que se sabía de la existencia de infiltrados dentro de los mismos estudiantes, los porros. Mira, Fátima, yo sugeriría que reordenaras el párrafo porque, bueno, no sé, ¿está este archivo en su equipo? ¿Cómo se llama el equipo? Sí, se llama Rocket. Rocket, déjame me meto, por favor, para editárselos. Está bien redactado. ¿Cómo se llama el archivo? Igual, campo social, habitus. Ok. Con su permiso me voy a meter a redactarlo. Les voy a compartir la pantalla. Va. Para ordenarles el párrafo. Si está bien, aquí está. Pero necesitan organizar. Mira, por ejemplo, aquí, aquí sí se actualizó, ¿verdad? Este es el que dices. Sí, ese se actualizó, maestra. Ok, el capital económico, muy bien. El capital, porque todos iban cultural. Yo creo, fíjate bien, yo creo que los estudiantes. Le ponemos 2 puntos. Claro, porque tenían conocimiento, por el hecho de ser, sabían su campo y también sabían la situación muy bien. El capital social, muy bien. El gobierno, ok. Los estudiantes, aquí, los estudiantes iban, todos los estudiantes, a ver, todos los estudiantes, aquí, todos los estudiantes iban, aquí ya cuando dices que todos van, pues ya es un capital social, el que están vinculados entre ellos. Todos los estudiantes iban bajo un mismo objetivo, que era el diálogo con el gobierno. Aquí, punto y coma. Además, era un trabajo en equipo el que, ok, comparte aquí. ¿Te fijas? Ahora sí ya tienes aquí todo lo que se refiere a capital social y el capital cultural y el económico. Si se fijan, entonces la mayor parte del capital en este movimiento fue social. Yo me salgo y las dejo que sigan trabajando en su documento. Ya les organicé ese párrafo. Vamos a ver. Sí, no sé si Carlos esté ahí, te pueda compartir otra vez, porfa. Ok, ¿le puedes dar habitus, porfa? Ok, bueno. El habitus que existía en México del 68 era una conducta manifestante en la que los estudiantes exigían de manera pacífica que los derechos que poseen los estudiantes se respetaran y se valieran adecuadamente. Ay, perdón por los errores ortográficos, pero sí, es borrador. Acuérdense que estamos con... se respetaran y se valieran adecuadamente. No solo esto, dentro de la conducta de manifestarse estaba el hecho de agregar algunos otros puntos para tener una mejor convivencia gobierno-educación. También, en el pueblo está la actitud de manifestación de desenmascarar en busca de libertad y justicia. Se enfrentan contra el gobierno, declara y liberan. Por parte del gobierno existía un habitus represivo y salvaje, como suelen ser los gorilas. A pesar de que el gobierno siempre ha tenido estas actitudes propias de un gobierno opresor, se hizo un cambio radical al asesinar a todos los manifestantes de manera injusta. Yo creo que allí esta última parte que pusiste, que se hizo un cambio radical, tienes que agregar propias de un gobierno opresor. Se hizo un cambio radical en su imagen, ¿verdad? Yo creo que el gobierno perdió capital social al asesinar a todos los manifestantes, como perdió capital social el gobierno de Peña Nieto al no resolver el caso de los muchachos de Ayotzinapa, ¿verdad? Entonces, muy bien, es una conducta que existía manifestante en la que los estudiantes exigían que los derechos, muy bien, se respetaran, ok.
El hecho, ok. Luego en el pueblo, de desenmascarar, muy bien. Y el gobierno, ahí tienes, si te fijas, otra vez tienen ustedes sus 3 secciones, sus 3 espacios, hablando del hábitus de cada uno, ¿verdad? Aquí un cambio radical en su imagen al asesinar a todos los manifestantes de manera injusta. Sí, en su imagen, ahí póngale entre guiones después de imagen, pérdida de capital social. Porque en todo el mundo, así como se habla ahorita en todo el mundo de Ayotzinapa y de la violencia salvaje, pues así se habló en aquel momento de ellos, también se habló de Niampén y se habló del Jueves de Corpus y todas esas que desenmascaran o que le quitan al gobierno bonos, ¿no? Muy bien, violencia simbólica, muchachos. ¿Le puedes bajar, Carlos, porfa? Ok. La violencia simbólica en nuestro objeto de estudio se presenta desde el momento en el que el gobierno suprime la libertad de expresión de todo aquel que tratara de manifestar alguna inconformidad sobre el modo en el que se maneja el país, tomando los medios de comunicación, obligándolos a no compartir la verdad sobre la situación tan grave que se vivía, como también el arresto de estudiantes a pesar de que solo se manifestaban de forma pacífica. La violencia simbólica no es la única reflejada. Los estudiantes sufrieron también una violencia física desde manifestaciones anteriores a la del 2 de octubre, donde los estudiantes eran agredidos a golpes, a pesar de que se estaban manifestando en forma pacífica y llegando a ser arrestados como se mencionó antes. Lo sucedido el 2 de octubre es el ejemplo de la violencia física que el gobierno puede llegar a implementar, así como la violencia simbólica, que tal vez de esa no se puede salvar. Yo quisiera que se regresen tantito al primer párrafo de violencia. Sí, por favor, ahí dice, desde el momento en que el gobierno suprime la libertad de expresión, muy bien, exactamente, porque fue la prensa, fue a los escritores, ¿verdad? Fue a las personas, yo creo que tienen, exactamente, no, eso está muy bien, pero no solo los medios de comunicación, muchachos. Yo creo medios de comunicación, escritores, personas comunes y corrientes, nadie podía hablar de eso. La muestra es que hasta 2020 estamos conociendo, fíjense cuántos años después estamos conociendo, tenemos videos y tenemos documentales y lecturas al respecto. Muy bien, muchachas, pues nada más complementar con las partes que dice, pero aquí también ya está muy avanzada la redacción. Muchas gracias. Vamos a ver al equipo de... ¿Cuál equipo era este? Equipo Rocket, maestra. Rocket. Vamos a seguir al equipo de David Alonso. Gracias. A ustedes. Bien, somos The Purple Ones. Tenemos el discurso de campaña de Donald Trump. Deje comparto pantalla. Gracias. Bien, ya debería estarse viendo, ¿no? Ya la vemos. Bien, en el campo social, el discurso de Trump se da durante las campañas electorales dadas después de 8 años seguidos de gobierno del Partido Demócrata, el partido que es contrario a Trump, y donde se dieron algunos eventos perjudiciales para el país que Trump va a retomar para atacar a la oposición. Durante este periodo de transición, la inestabilidad social y la inseguridad sobre el futuro económico del país debido al desarrollo de las potencias extranjeras permitieron que las ideas fundamentalistas xenófobas compraran más fuerza en la sociedad, lo que le daría más fuerza a su discurso. Si no te interrumpo, quiere decir que pueden seguir leyendo. Ya, perdón. Capitales. En el simbólico tenemos que Trump sostiene un capital de presentarse como un candidato capaz de convertirse en el líder del país y llevar a Estados Unidos al lugar que ostentaba en el pasado. En el aspecto económico, en el discurso de Trump hay claramente un capital económico muy marcado porque en muchas ocasiones hasta alardea de sus propiedades privadas y los muchos bienes que él posee.
Eso lo utiliza para mostrarse como una persona exitosa y que está hasta fuera del espectro político, digna de ocupar el cargo de la presidencia. Utiliza además estas mismas propiedades y bienes para compararlos con la complicada situación del país, la situación económica, y así dejar aún más en claro que él es el indicado para asumir el, por así decirlo, el liderazgo económico del país y poder hacer que sea, digamos, que tan rico, tan millonario como lo es él. El capital social se puede observar en el reconocimiento reconocimiento que la sociedad le da a Trump al momento de dar el discurso. Trump contaba con una alta popularidad gracias a sus diversas aportaciones en televisión y su programa de telerrealidad, las cuales daban validación y notoriedad. Las clases media y media baja son las principales que le dan la validación social al candidato, específicamente aquellas que eran de raza blanca y que se encontraban en zonas rurales o se dedicaban a trabajar en el sector primario o secundario. Porque, bueno, eso también lo vamos a ver en el capital social, que Trump pertenece a la clase alta y tiene una muy buena formación académica, y dirige su discurso hacia los integrantes de las clases bajas y menos favorecidas en materia de educación, muchos de los cuales aspiran a ser como él, que eso también se puede analizar, es muy importante en la sociedad norteamericana, porque muchas veces los clase media se ven como ricos, como ricos frustrados. Y tener a un sujeto así millonario es como que un ejemplo a seguir. En la violencia simbólica del discurso de Trump se ve, va directamente hacia las administraciones anteriores y a los extranjeros, dejándonos como culpables principales del deficiente estado actual del país. Finalmente, con el habitus, Trump podría ser considerado como el estadounidense ideal. En unas visiones más conservadoras de cómo ser estadounidense, porque él es un millonario y es poderoso, no teme ocultarlo ni en su vida ni en su discurso. Muchos estadounidenses poseen una visión demasiado idealizada de la riqueza, donde esta muchas veces es un ideal absoluto al que perseguir, y no conseguirlo se trata de un fracaso imperdonable en los objetivos de vida. Junto a esto, algunas de las visiones más fundamentalistas y conservadoras de los Estados Unidos consisten en ver este país como el más sobresaliente y avanzado que puede haber, refiriendo al destino manifiesto, en donde los Estados Unidos son literalmente un pueblo elegido por Dios para expandirse por el mundo, llevando con ellos la civilización, según sus términos, claro. Aquí es donde entra en juego el discurso de Trump, porque el destino manifiesto plantea a Estados Unidos como el ganador perpetuo, pero Trump constantemente destaca que su país no ha dejado de perder en todo desde hace mucho tiempo, y que él, por otro lado, siempre gana en los emprendimientos que hace, especialmente cuando son contra los enemigos que están atentando contra dicha nación, es decir, los extranjeros. Muchachos, pues me parece muy buen trabajo me parece. Yo quisiera nada más, por ejemplo, en la parte de arriba, antes de hábitos, en violencia simbólica, para ser más exactos, sería muy enriquecedor si ponen ejemplos de la violencia, de textos de violencia hacia las administraciones anteriores y a los extranjeros, ¿verdad? Sí. Eso enriquecería. También en alguno de los capitales, si tuvieran alguna cita o ejemplo, pues les ayudaría mucho al análisis. Esto va para todo el grupo. Si están hablando de violencia, claro, los de los cuadros no, porque lo están describiendo, pero también los de los cuadros, así como hizo Emerson, pueden poner un recorte de imagen, porque cuando yo hablo de lo que estoy hablando, doy pruebas o evidencias de ello. Eso es todo lo que yo añadiría. Los felicito mucho por la redacción. No sé si tenemos tiempo todavía de ver al otro equipo que quiere participar. Díganme ustedes. Tenemos 10 minutos. Y ya es el de David Alonso. Ya no nos faltan, ¿verdad, equipos? A ver, déjenme ver yo mis archivos. Porque, según yo... bueno, la verdad no estoy seguro, pero creo que éramos el último equipo que faltaba de pasar. Sí, ustedes sí, Sabdiel, es lo que estoy viendo aquí en mi lista, porque ya participó... Ah, no, me falta Valetusa y Primausa. Son las únicas que me faltan. Todos los demás ya expusieron. Bien, entonces, si las muchachas no están listas para presentar, yo terminaría aquí la clase, muchachos, y nos veríamos entonces el jueves para terminar con nuestras compañeras que deben exponer, porque además ahorita ya les quedarían nomás 9 minutos, y vemos la lista de trabajos que va a ir en el portafolio y la estructura y lo que quedamos, ¿ok? Les agradezco mucho su atención. Voy a cerrar, a detener la grabación
y voy a cerrar la reunión. Me da mucho gusto que les falta nada para tener ya sus trabajos finales. Que la pasen bien, cuídense mucho, hasta luego. Gracias, Gracias, maestra. Lindo día. Hasta luego, cuídense, saludos. Maestra. Pero maestra, con el